Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino. Les saluda el rabino Mijael Ávila. Y en este día, que es el día 31 de enero del año del 2004, 8 de Shvat del año 5764, tenemos la bendición de llegar a esta perashá titulada Bo, que podríamos bien traducirla literalmente al español como B. Bo es el título que da origen a la perashá Shavua. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Shemot, capítulo 10, Éxodo, capítulo 10, desde el Pasuk, el versículo 1, hasta el Perek 13, en el Pasuk 16, capítulo 13, versículo 16, de este segundo libro, escrito por Moshe, y dice la escritura así: Y dijo el Eterno a Moshe, ve al Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para manifestar estas mis señales en medio de ellos. Vayomer Adonai el Moshe, Bo, ve, ahí es donde se traduce, el Faraón, Ki Ani, y es donde continúa la palabra del Eterno, precisamente instándole a que vaya a Moshe, a Faraón. En esta porción aprendemos varias instrucciones especiales que el Eterno le da a nuestro pueblo, al respecto de cómo es que nuestro pueblo debería de celebrar precisamente la primera vez la festividad de Pesaj, conocido al español como Pascua. Hay un pasuk muy interesante que es el que va a dar origen precisamente a esta enseñanza semanal, y es Shemot 12:19, Éxodo 12:19, que es ahí donde nos vamos a servir precisamente para poder compartir al respecto de una palabra que resulta trascendental, y es trascendental por causa de que nos dará un entendimiento al respecto del estatus que tienen aquellas personas que, no siendo pueblo, vienen a conformar al pueblo del Eterno. Shemot, Éxodo 12:19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, el hametz, dice, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Si se fijan, después de que dice que dice, porque cualquiera que comiera el leudado, así el extranjero como el natural. ¿Sí ven esa palabra? Extranjero. Y esta palabra extranjero es muy importante estudiarla por lo que les platicaba. Este estatus que guardaban la gente que, no siendo pueblo, vendría a conformar parte del pueblo. Dice la escritura que esta ley de Pesaj, esta mitzvah de Pesaj, tanto el extranjero como el natural deberían de observarla exactamente por igual. ¿Se acuerdan ustedes que previo a que nosotros celebremos la fiesta de Pesaj, en nuestra casa hacemos lo que se le conoce como el Bedikat Hametz? Semanas antes de que llegue Pesaj, empezamos nosotros a consumir todo aquello que ya tiene levadura. ¿Se acuerdan ustedes? Sacamos las papas que tienen algunas levaduras, sacamos el pan, y previo precisamente a comenzar el 14 de Nisan, se hace una búsqueda, y esa búsqueda se le conoce como el Bedikat Hametz. Es una breve ceremonia en la cual damos por concluido que en nuestro hogar no se encuentra absolutamente nada de levadura, de hametz. Entonces, en esta ocasión, vamos a estudiar la palabra precisamente extranjero. Primera guía, capítulo 10, verso 1 al 10, 11. Vamos a ver cómo es que el Eterno endurece el corazón de Faraón. Esto es muy importante que lo entendamos. O sea, no es Faraón necesariamente el que se endurece, sino que es el Eterno el que endurece el corazón de Faraón. Obviamente lo endurece porque hay ciertas actitudes de Faraón que provocan que el Eterno lo use con el objeto de hacer sus designios para con el pueblo. Segunda guía, capítulo 10:12 al 10:23, el Eterno manda a Moshe extender la mano sobre Egipto a fin de que suban las langostas y acaben la poca hierba que el granizo dejó. Tercera guía, 10:24 al 11:2, el Eterno nuevamente va a seguir endureciendo el corazón de Faraón y rehúsa dejar ir a los hijos de Israel con todos sus ganados. Cuarta Aliot, capítulo 11:3 al 12:20, el Eterno dice así: a la medianoche
yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de su siervo y de toda bestia. Un cordero sin defecto sería tomado, y su sangre sería puesto como señal en los dos postes y en los dinteles de la casa. ¿A qué le llama dinteles? Al marco, exactamente. En específico, al marco de la parte superior, ¿verdad? Quinta Lía, capítulos 12:21 al 12:28, la fiesta de Pesaj es instituida por el Eterno, y cada familia, ¿se acuerdan ustedes?, toma un cordero de 1 año sin defecto con el objeto de sacrificarlo, y su sangre sería puesta precisamente sobre los dinteles y los postes de la casa de toda gente que vendría a pertenecer al Eterno, y que con motivo de ello los primogénitos dentro de su hogar se salvarían. Sexta Lía, capítulo 12:29 al 12:50, los hijos de Israel piden prestado oro, plata y vestidos a los egipcios. Unos 600,000 hombres salieron de Ramsés a Sucot, sin contar a los niños. Sucot es un nombre de un lugar geográfico. Séptima Lía, capítulo 12, verso 51 al 13:14. Todo primogénito sería consagrado al Eterno, y el Eterno libró a los hijos de Israel con mano fuerte, como señal sobre su mano y memoria ante sus ojos, para que ellos estuvieran recordando constantemente los mandamientos del Eterno. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí es donde encontramos la porción con respecto a los tefilín, que es aquella cajita de cuero que contiene una porción de la Torah, y que cada mañana en la oración todo hijo del Eterno acostumbra ponérselo precisamente para orar. Vamos a comenzar con la enseñanza respecto de la palabra extranjero. En el Tanaj, en el hebreo, lo que le han dado por llamar Antiguo Testamento, hay varios vocablos que traducidos al español lo traducen como extranjero. Uno de ellos es Nakri, otro de ellos es Toshav, otro de ellos es Ger. Estoy hablando al menos de 3 vocablos, Nakri, Toshav y Ger, que son 3 palabras hebreas que cuando traducen al español el Tanaj, traducen como extranjero. En esta ocasión vamos a abordar una palabra que es la palabra Ger. Pronuncien conmigo, Ger. ¿Qué es Ger? Extranjero. Ger significa extranjero. Igualmente, en el griego del Brit Hadashah, traducen al español extranjero a partir de varias palabras. En este caso, paroicos, alogenes y también la palabra genos. Son 3 vocablos: paroicos, alogenes y por último la palabra genos. De acuerdo al diccionario, la palabra extranjero, según el diccionario, es que es o viene de otro país o soberanía. Es el natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra. Nación o naciones que no son la propia. Nuevamente, el diccionario dice que extranjero es aquel que es o viene de otro país o soberanía. Es un natural de una nación con respecto a los naturales de otra. Nación o naciones que no son la propia. Entonces, del hebreo traducen al español la palabra ger precisamente como extranjero. Ahora, ¿cómo se les dice precisamente en nuestro pueblo a aquella gente que va a realizar el proceso de conversión? Curiosamente también se le utiliza esta palabra. Todo el proceso de conversión en nuestro pueblo se le conoce como gerut. Así es que si alguien está realizando un proceso formal en el judaísmo tradicional, en específico en el ortodoxo, a ese proceso de conversión en la cual la mujer deberá de ser instruida, además de bajar a la tevilá, a la inmersión, y el varón deberá de llevar a cabo su brit milá, su circuncisión, y además bajar a la tevilá, además de ser instruido, todo ese proceso se le denomina gerut. Pronuncien conmigo, gerut. Gerut, esto es. Muy bien. Según el entendimiento tradicional al respecto de la palabra extranjero, hoy en día en nuestro pueblo se identifica a 3 tipos de ger. Esto estoy hablando en el sentido contemporáneo.
El primero de ellos es el Ger Sheker. Ger Sheker. Así se le considera a una persona el cual es un proselito que realizó el proceso de conversión con un fin no honesto, o bien diferente al de un amor por Hashem. El Ger Sheker es aquel prosélito que ha realizado su conversión completa, sin embargo no ha tenido un fin necesariamente honesto de amor al Eterno, y sobre todo aquel Ger Sheker, sobre todo muchas veces lo hacen por motivo de que ellos desean contraer nupcias con alguien de nuestro pueblo. Ustedes saben que en fechas recientes, uno de los principales ricos de nuestro país, el dueño de una de las cadenas, de la cadena más grande de televisión, hizo precisamente su gerut, su proceso de conversión. ¿Por qué? Porque él se va a casar con una judía. Entonces él tuvo que realizarlo, no por el amor al Eterno, sino porque era un requisito para casarse. ¿Cómo se le conoce? Ger Sheker. Al otro tipo de converso es el Ger Toshav. Ger Toshav. A este es un proselito que acepta el monoteísmo y las 7 leyes de Noah. Es un proselito que acepta al monoteísmo y a las 7 leyes de Noah. Y al tercer tipo de Ger en la actualidad se le llama el Ger Tzedek. El anterior le denominé Ger Toshav y al último se le llama Ger Tzedek. ¿De dónde viene esta palabra Tzedek? De justo. Es aquel que realizó su conversión debido a una verdadera convicción. Esto es, por amor al Eterno. Ger Tzedek. Ya sabemos entonces, hoy en día contemporáneamente, que hay 3 tipos de Ger. Aquel que realiza su conversión por un fin no necesariamente de amor al Eterno, aquel que solamente se va a escribir como prosélito a un monoteísmo y a las 7 leyes de Noah, y por último al Ger Tzedek, aquel que verdaderamente realiza su conversión por una verdadera convicción. No obstante de los tipos anteriores de Ger, lo mejor, no cabe duda, es analizar lo que dice la Biblia, porque este es el término contemporáneo al respecto del término Ger. Estoy hablando de cómo es que hoy en día el judaísmo lo utiliza. Lo importante precisamente es empezar a estudiar qué significa esta palabra Ger. Al final de cuentas se compone nada más de 2 letras en el hebreo, la palabra Gimel y la palabra Resh. Con 2 sencillas letras se escribe la palabra Ger, Gimel y Resh. La primera vez que aparece en la Biblia es en Bereshit 15:13, por favor. Génesis 15:13, dice la Biblia: entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Miren, este versículo es verdaderamente importante, porque en la Biblia, desde antes que nuestro pueblo fuera pueblo, oigan bien esto, desde antes que nuestro pueblo fuera pueblo, ya se estaba profetizando, anticipando de parte del Eterno, que nuestro pueblo sería Ger. ¿Sí lo ven ahí? Dice que él moraría en tierra extraña. En realidad bien podría traducirse ese versículo como morarán en tierra como extranjeros, sería la traducción correcta. Morarán en tierra como extranjeros. Vamos a ver más adelante el mismo Génesis 23:4. Dice la Biblia: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Está hablando Abraham, Génesis 23:4. Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. En este pasuk, Abraham le está solicitando precisamente tierra, porque igualmente él pasaría por la penuria de ser un Ger. Abraham fue un Ger, un extranjero en la tierra en donde se encontraba, y obviamente el Eterno le daría en promesa la tierra prometida para él, para su pueblo, y cuando la tuvieran en posesión ya no serían Ger, pero mientras ellos no estuvieran en esa tierra que el Eterno les daría, habitarían y vivirían como un Ger, como un Gerim, como un extranjeros.
Éxodo 2:22. Aquí miren, hay un varón llamado Moshe que tiene la necesidad de darle un nombre a su hijo. Recientemente me he topado con nacimientos. Han sido varios de gente que conozco. Y hay uno en particular que me resalta porque ya tiene la bebé, no sé, como, yo creo que más de un mes o cerca de 2 meses. Y los padres no se logran poner de acuerdo. O sea, me resulta curioso después de tanto tiempo. Le digo, ¿cómo está tu beba? O tu niña, porque no le puedes decir de otra manera, todavía no le han puesto el nombre. Después de que ha transcurrido todo este tiempo, en el caso de Jonathan Yitzhak y Kevin Melissa, ellos en apariencia ya sabían cuál iba a ser el nombre de su hija que había nacido recientemente. Pero este caso es otro. Entonces miren, Éxodo 2:22, es precisamente Moshe. Y dice, y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre, ¿cómo le puso? Gerson. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. En realidad, la pronunciación de Gerson es Gershom, que también procede de la misma palabra. ¿Por qué le puso Gershom a su hijo? Porque él era un extranjero en la tierra donde moraba. Entonces yo digan, esta palabra al final de cuentas es muy importante, porque los que tengan en mente los versículos que aparecen en el Brit Hadashah concernientes al extranjero, van a ver que va a adquirir una mayor importancia y relevancia y un contexto muchísimo mayor por una sencilla razón. Porque precisamente el estatus que nosotros guardamos es un estatus de extranjero. Ahora, debido a que desde Abraham fue un extranjero y el Eterno le había dicho que su pueblo iba a ser un extranjero, Moshe fue extranjero, su hijo fue Gershom, el Eterno siembra a través de su mitzvot, de sus mandamientos, siembra en nuestro pueblo precisamente un cuidado y una protección sobre el ger. Cuando el Eterno le da a nuestro pueblo sus mandamientos, ahí se legisla un trato preferencial para aquellas personas que vendrían a tener el estatus de ger cuando nuestro pueblo estuviera conformado como tal. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y es muy sencillo, porque al final de cuentas era compadecerse de una condición que en su momento nuestro pueblo tuvo. ¿Están ustedes de acuerdo? Imagínense que cuando una persona, como sucede en muchas ocasiones, vienen de Centroamérica o de Sudamérica a México, ustedes saben que viene muchísima gente a estudiar, por ejemplo, a la UNAM. ¿Sí? Yo creo que hoy en día ha disminuido ya con el avance socioeconómico en los países, pero hace no mucho tiempo la UNAM en el Distrito Federal era verdaderamente visitada y venía mucha gente a estudiar precisamente del extranjero. Entonces esa gente viene y se asienta en un país que no es el suyo y vive como extranjero. Muchos de ellos después de mucho tiempo precisamente hacen raíces en México, conocen a una mexicana o a un mexicano y se casan. Hace poco cuando tuvimos el contacto con un oftalmólogo, él, ¿de qué país era, te acuerdas? Era venezolano, y él vino precisamente como extranjero a estudiar, después hizo su especialización, después siguió haciendo otra especialización, y hoy en día ya tiene hijos mexicanos, una esposa mexicana, y consideran ya al país como suyo. Sin embargo, entonces a lo largo de la Biblia, hay una consideración muy especial para el extranjero, para el ger. ¿Por qué? Porque esa condición nuestro pueblo tuvo. Primero, el Eterno manda no angustiar ni engañar a un extranjero. Aquí en México, sobre todo en estos tiempos en los cuales las personas del Distrito Federal tienen muy mala fama, ¿quién no sabe eso? En los estados, la gente del Distrito Federal tiene desafortunadamente una mala fama. En el caso nuestro en particular somos del Distrito Federal y no nada más eso, traemos placas del Distrito Federal. Por ahí Johanan y Ruth, cuando llegaron a vivir a su nueva casa, pues ellos hasta tuvieron la necesidad de las placas de su coche por cuanto eran del Distrito Federal, cambiarlas, porque la gente no los recibía bien. Entonces en los estados la gente que es del Distrito Federal desafortunadamente tiene una mala fama, y yo creo que desafortunadamente porque al final de cuentas es la gente que tiene la posibilidad de viajar, tiene la posibilidad de hacer una entrada económica por causa del concepto de turismo,
Y por otro lado hay mucha gente que pues al momento de que sale, sobre todo los jóvenes que vienen a divertirse a una ciudad como Cuernavaca, eminentemente turística, pues igualmente también hacen muchos desmanes. Entonces, la Biblia dice que no debemos de angustiar ni engañar a un extranjero. Y yo decía esto de acuerdo a Éxodo 22:21, Shemot 22:21, dice la Biblia, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Nuevamente, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y me ha sucedido que de repente vas a algún estado, te paras, te ven placas del Distrito Federal y estás preguntando por una dirección. Y en lugar de que te manden para la dirección correcta, te mandan para la contraria. Y me ha sucedido. Entonces, ¿eso sería permitido de acuerdo a la Torah? No, no sería permitido. No sería permitido que nosotros saliéramos y porque alguien de cualquier estado o de cualquier otro país no nos cae bien, nosotros le hiciéramos la mala obra de mandarlos en una dirección incorrecta. Y la Biblia es muy enfática. Al extranjero no engañarás ni angustiarás. ¿Qué otro mandamiento hay relacionado con el ger o con el gerim en plural? Levítico 19:34, Baikra 19:34. Dice la Biblia, como a un natural de vosotros tendréis al ger, al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque gerim, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Hashem, vuestro Dios. Miren cómo el Eterno nos manda que al extranjero lo amemos. Entonces miren, aquí les voy a decir algo una verdad escritural. Si muchas veces hemos cometido el error de decir, es que a mí me caen gordos los chilangos, y eso se da mucho aquí en Cuernavaca, nosotros como hijos del Eterno no debemos de hacer así. O tengo un ejemplo en el trabajo en donde hay una persona que siempre dice, es que yo odio a los americanos. Se refiere a los norteamericanos, a los estadounidenses. Obviamente esto no sería correcto porque la Biblia nos manda que nosotros debemos de amar al extranjero. ¿Qué otra cosa? Hay otro ejemplo, no aborrecer a los de Edom, porque por la consideración precisamente de que en su momento nosotros fuimos extranjeros. Devarim 23:7. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Otra vez, Devarim 23:7, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en tu tierra. Muy bien. Hasta este momento entonces vemos que el Eterno verdaderamente tiene misericordia para con el extranjero por una razón, porque debemos nosotros de compadecernos de ellos por cuanto en su oportunidad así lo fuimos. Ahora, vean cómo es que el ger, el extranjero, verdaderamente viene a formar parte de nuestro pueblo. Éxodo 12:48, Shemot 12:48, y es aquí donde ya empieza lo interesante. Porque hay una gran controversia desde el punto de vista judío tradicional, en el cual cuando una persona no tiene sangre judía, esto es, teniendo aún incluso padre judío, ¿se acuerdan ustedes que de acuerdo al judaísmo tradicional, una persona que no es nacida de una madre judía, no tiene el estatus de judío? Así que debemos de entender esta parte que voy a tratar de explicar, porque si bien es cierto, el judaísmo tradicional podrá decir lo que quiera al respecto de que un extranjero debe o no debe de guardar los mandamientos, aquí lo trascendental no es lo que diga el judaísmo tradicional, sino es lo que diga la Torah. ¿Verdad? ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, por más que un judío tradicional se pare de cabeza y diga, es que si tú eres un ger, no debes de guardar los mandamientos, bueno, pues él podrá decir lo que quiera, pero lo trascendental es lo que diga la palabra de Dios. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar ¿qué?
Pesaj para el Eterno, Pascua, ¿qué le dice al extranjero? Séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ellas. Yo les recomiendo muchísimo para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Tengo un estudio que se llama precisamente Brit Milá, circuncisión, en donde abordo desde una óptica escritural precisamente este tema tan controversial relacionado con la circuncisión. Si se fijan que ese Ger que quisiera celebrar Pesaj, él verdaderamente dice la escritura que él sería considerado como uno mismo de la nación. Ahora vean Éxodo 12:49, porque aquí es muy importante. Ustedes, los que han podido leer el libro de Éxodo, saben que cuando nuestro pueblo sale de Egipto, no nada más salió pueblo, sino también conjuntamente con el pueblo salieron muchos de origen, en este caso gentil o extranjero, que vendría a ser exactamente lo mismo, podría ser sinónimos, aunque en estricto sentido no lo es. Sin embargo, muchos de aquellos que no siendo parte del pueblo, en la salida de Misraín de Egipto, vinieron a adquirirse precisamente este pacto. Ahora vean Éxodo 12:49. ¿Qué dice ahí? La misma ley, la misma Torah será para quién? Para el natural y para el extranjero que more entre vosotros. Hay otro término que ahorita es el que yo estaba comentando, que es el término de gentil. Ustedes saben que también a lo largo de la Biblia se enuncia el término gentil, aunque es muy interesante porque el término gentil, que en el hebreo, ¿se acuerdan ustedes cuál es el vocablo para gentil? Goy, en el plural goim. También a nuestro pueblo se le dice goy. Eso obviamente es algo que no se enfatiza desde la óptica tradicional, pero también a nuestro pueblo bíblicamente se le llama goy. Vean Éxodo 20:10, por favor. Éxodo 20:10. ¿De qué habla Éxodo 20? Shemot 20, de los sacerdotes de Ibrot. En estricto sentido, no son los 10 mandamientos, esa es la forma tradicional como se les conoce. Los Aseret Adibrot vendrían a ser las 10 declaraciones, los Aseret Adibrot. Éxodo 20:10, más el séptimo día es Shabbat, es de reposo, para Hashem, no hagas en él obra alguna. ¿Quién? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni quién más, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esta frase debe de ser en realidad muy ilustrativa, porque si una persona tuviera dentro de su casa, morando a gente de origen gentil, y la pusiera a trabajar en Shabbat, a pesar de que en el judaísmo tradicional eso sería aceptado, a mi juicio y por la consideración que yo veo en la escritura, si viven dentro de tu hogar, no deberían ellos de trabajar. Pero hoy en día en el judaísmo tradicional, si tiene gente que les colabore en la limpieza, en el aseo, en la comida, sí ponen a trabajar a los gentiles dentro de un hogar judío, en Shabbat. Pero aquí lo importante del asunto es que es la consideración de aquellos que están dentro de las puertas. Veamos otro ejemplo, Levítico 17:2, Vaikra 17:2. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Nuevamente, esa prohibición de abstenerse de comer sangre, dice la Biblia muy enfático, que ni aun el extranjero, pero no es el extranjero que mora dentro, entre vosotros. Levítico 18:26, Vaikra 18:26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Otra vez, fíjense bien cómo es que trata por igual tanto al natural como al gerim, como al extranjero, al ger que mora entre el pueblo. Otro ejemplo, Levítico 22. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc,
de seguro morirá, y el pueblo también de la tierra lo apedreará. Miren cómo aún por causa de ser idólatras, un extranjero que morara dentro del pueblo aún sería lapidado. ¿Se acuerdan que esa es la palabra que se le da a aquellas personas que mueren precisamente por piedra? En el Brit Hadashá hay una persona que murió apedreado. ¿Cuál es? Esteban. Levítico 16:29, se los leo nada más. Levítico, Vaikra 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿De qué estoy hablando? Porque no nada más estoy enunciando lo anterior al respecto del extranjero. Aquí ya estoy empezando a ver un poco acerca de las festividades bíblicas, porque esa es otra parte muy importante y trascendental. Cuando dice aquí, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, está hablando de qué conmemoración, de qué festividad. ¿De cuál? El mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Cuál es Ruth? Mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Cuál? Yom Kippur, el día de expiación. Otro ejemplo de otra fiesta, porque nuevamente la gente, sobre todo hoy en día que se han acercado las personas a través de los medios como el internet, pues obviamente siempre se les dice: es que tú eres gentil, tú eres extranjero, tú no puedes celebrar absolutamente nada. Ya vimos que un extranjero celebraba Yom Kippur. Otro ejemplo, Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Literalmente sería semanas, y también se le conoce a esa festividad como ¿cómo se le conoce a Shavuot? Pentecostés, que viene el término de 50, ¿no? Devarim 16:9. 7 semanas contará, desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Hashem tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Hashem tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en el medio de ti, en el lugar que Hashem tu Dios hubiera escogido para poner allí tu nombre. Otra festividad, Yom Kippur, y ahora estamos en Shavuot. Otra festividad, Sukkot. ¿Qué significa Sukkot? Cabañas o tabernáculos. Devarim 16:13. Deuteronomio 16:13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Otra festividad. Imagínense que aquellas personas que no son de origen judío, alguien de repente les para enfrente: ¿tú por qué celebras Pesach? Ah, bueno, porque yo tengo el derecho de celebrarlo. ¿Por qué celebras Yom Kippur? Porque hay un capítulo y versículo que me da la autoridad de hacerlo. ¿Por qué celebras Shavuot? Porque hay un capítulo y un versículo. ¿Por qué celebras Sukkot? Porque hay un capítulo y versículo que me dan la autorización para celebrarlo. Y para todos aquellos que nos están viendo, si hoy en día no celebran ustedes las fiestas del Eterno, que son fiestas instituidas no por hombres sino por el Eterno, y ustedes han venido a reconocer en la vida y en la obra de Yeshua al Mesías, pues ahora ustedes forman parte de este pueblo, y por lo tanto su herencia también vendrían a ser las fiestas. Y cuanto más que es un mandamiento escritural. Isaías 14:1. Miren, este es algo que demuestra precisamente lo que yo les platicaba, esta inserción en medio de nuestro pueblo de aquellos que siendo de origen extranjero han venido a conformarlo. Isaías 14:1. Porque Hashem tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Sí lo escucharon? Y a ellos se unirán extranjeros y se unirán a la familia de Jacob. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, por supuesto que nuestro pueblo
No nada más ha tenido una sangre pura, sino al contrario, gente que no siendo pueblo, tal y cual lo narra aquí Isaías, se unirían a nuestro pueblo para seguir conformando el pueblo del Eterno. Alguna vez, Yeshua, el Mesías, dice la Biblia en Lucas 17:11, yendo Yeshua a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y le alzaron la voz diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, a los coanín. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hoy en día, como a lo largo de la historia de nuestro pueblo, sin duda alguna, gente que siendo pueblo, gente que ha sido su familia observante, muchas veces no se toma en consideración la maravillosa herencia que se tiene de parte del Eterno de formar parte de su pueblo, y muchas veces aquellos que no siendo pueblo y vienen a formar parte de él, son gente que verdaderamente demuestran mucho más su amor por el Dios de Israel. Y este es un buen ejemplo. De 10 gentes, una de ellas, precisamente el Ger, el extranjero, venía y le daba gloria al Eterno. Y por eso es que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios cómo es que los extranjeros siempre han tenido una parte importante en nuestro pueblo, y no nada más eso. Contrario a la tradición, el extranjero ha hecho la voluntad del Eterno, los mismos, los mandamientos. Hay mucho por compartir al respecto de la palabra extranjero, pero quiero llevarlos solamente a los 2 últimos pasukim. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13, ustedes saben que el libro de Hebreos, en su capítulo 11, habla acerca de una cosa, de la fe. Y precisamente habla acerca de mucha gente que creyendo en el Eterno, durante toda su vida, vivieron como extranjeros. Hebreos 11:13. Conforme a la emuná, la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjense cómo aquellos hombres y mujeres del Eterno, dice que ellos con su boca confesaron que eran en esta tierra extranjeros y peregrinos. Y por último, Efesios 2:19. En esta porción de la Biblia ustedes recuerdan que les está hablando precisamente aquella gente que no siendo pueblo, ahora ya venían a adscribirse y tener a un Mesías, a un Dios, a un pacto, a las promesas, a los patriarcas. Y después de que Rabbi Shaul está disertando respecto del estatus de aquellas personas que se les considera hoy en día como Ger, en Efesios 2:19 dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Les está hablando a aquella gente de origen gentil. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hace muy poco tiempo una persona de origen gentil me decía, Rabí, ¿ahora yo qué soy? Y yo le decía, tú eres parte de nuestro pueblo. Tú eres tan judío como cual más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ahora ya no eres ni extranjero ni advenedizo, sino ahora tienes una ciudadanía juntamente con todos aquellos que veniendo a formar parte del pueblo, teniendo el pueblo, ahora se adscriben precisamente a ese pacto, a esas promesas, a ese Mesías, a ese Eterno, y ahora juntos podemos alabar precisamente al Eterno. Y Baruch Hashem, porque ahora mucha gente que no sintiéndose pueblo y que cuando dicen
es que los de Israel o los judíos, y no sintiéndose que verdaderamente forman parte de ese pueblo, a final de cuentas el Eterno dice que verdaderamente lo son. Así es que lo acepten los demás o no lo acepten, lo que importa verdaderamente no es que los súbditos lo digan, sino es que el rey lo diga. Y si el rey lo dice, para mí es suficiente. Desde la sinagoga de Beret, el rabino Mijael Ávila, los saludo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.